Amén. Entonces, vamos a empezar, hermanos, con esta clase número 4. Antes de comenzar, bueno, quiero decirles que gracias a Dios por los que han permanecido. Estoy seguro, estoy completamente seguro que es probable que quizás no todos vayan a terminar. Como hemos visto, empezaron varios de diferentes países, pero han quedado pocos. Yo sé que es probable que quizás no continúen todos, espero que sí. Pero una cosa sí estoy seguro, que lo que vayan a aprender, hermanos, les va a ayudar especialmente para sus tiempos de evangelismo. Y si esto les ayuda con sus tiempos de evangelismo, entonces está súper perfecto, porque al final toda teología que nosotros aprendamos debe ser para la gloria y la honra de Cristo. Para la gloria y la honra de Cristo. Amén. Entonces vamos a comenzar. Esta es la clase número 4. Y la clase número hoy es la elección incondicional. Repito, la elección incondicional. Entonces vamos a orar antes de que comencemos con la clase. Amén. Oramos. Padre amado, gracias, Señor, por el privilegio que me das de conocer almas de diferentes países, Señor. Te agradezco, mi amado Padre, por tu infinita misericordia, por tu infinito perdón. Te agradezco, amado Padre. Te suplico, mi Señor, que tú permitas, amado Padre, que el día de hoy aprendamos más y más de ti, Señor. Más y más de tu infinita, inconmensurable salvación, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Mamá, no sabía que estaba bien. Bien, amén. Ok, vamos a comenzar entonces, hermanos, y el día de hoy vamos a ver la elección incondicional. Estuvimos viendo la clase pasada, hermanos, acerca de la depravación total del hombre o la incapacidad humana, ¿no? Hemos concluido según los textos que hemos leído y hoy vamos a volver a leer muchos textos. Les animo a que continúen con su video ahí abierto, porque ya saben que los que tengan video abierto, entonces me apoyan para que podamos leer y todos salgamos ahí leyendo, ¿sale? Hemos concluido pues que el hombre está muerto, no que el hombre está enfermo de pecado, no, el hombre está muerto, 100% muerto, completamente muerto, no está enfermo. Y si el hombre no está enfermo, entonces no necesita una cura, un curita o unas pastillas o una inyección de la salvación. No, lo que el hombre necesita es un milagro. Y ese milagro es el evangelio, la salvación que solamente Dios puede dar. Este milagro solamente lo puede hacer Dios, nadie más, porque una resurrección es imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. Así que si nosotros creemos, conforme hemos estado estudiando el libro de Génesis, un poquito de teología pactual, y ahora hemos observado en la clase pasada la total depravación o la depravación total y la incapacidad humana, entonces ahora concluimos pues que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, alguna obra, y que él pueda hacer para que obtener salvación. No se puede, es imposible. Miren lo que dice Romanos 3:11. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. En Juan capítulo 5, versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego leemos Efesios capítulo 2, versículo 1: y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseñan que no estábamos enfermitos de pecado, no, muertos. Y poníamos el ejemplo de Lázaro. Lázaro hedía. Lázaro estaba completamente muerto, tanto que ya apestaba, posiblemente tenía gusanos en él, pero tuvo que venir el Señor Jesús, y cuando él habló, Lázaro resucitó. Lázaro resucitó. Hay una pregunta, y es: ¿qué fue primero? ¿Será que acaso Lázaro primero
resucitó para después oír la voz de Dios, de Jesús, o el Señor Jesús habla y después Lázaro resucita? Hay una pregunta ahí interesante. Es un poco compleja de responder, pero lo que debemos de saber es que cuando el Señor Jesús habla, ocurre un milagro. Porque así como este planeta ha sido creado por la voz de Dios mismo, Génesis 1 se nos enseña que Dios habla y se crea todo lo que hoy existe. Bueno, de la misma manera, Jesucristo, cuando Él habla, resucitan los muertos. Hay vida. Y eso es lo que debe de ocurrir en el hombre para que Él pueda ser salvo genuinamente. Amén. Bien, entonces, si el hombre no quiere venir a Dios y si no puede entender ni tampoco buscar, y si los designios de su corazón son solamente el mal, entonces, ¿cómo el hombre va a poder querer venir a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia? Porque sí, el hombre es un ser espiritual. Hermanos, fuimos creados como con a imago Dei. Imago Dei significa imagen de Dios. Es decir, tenemos personalidad, tenemos conciencia, tenemos conocimiento, no somos igual que los animales, somos únicos en este planeta. No somos, es lo que nos quieren hacer creer, que somos iguales que los animales, pero no lo somos diferentes. No venimos del mono, no venimos del chango, no, venimos de las manos creativas de nuestro gran Dios. Entonces, el hombre es espiritual, es capaz de comunicarse con Dios en Edén, luego pierde esa capacidad por causa de su pecado, pero sin embargo, el hombre aún quiere o desea de alguna forma comunicarse con Dios, pero el problema es que el hombre ya no puede comunicarse con el Dios que lo creó, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero. Y por eso es que el hombre busca falsos dioses, crea sus dioses, genera sus dioses, un dios de su mente, un dios de su pensamiento, de su cabeza, un falso dios. Entonces el hombre está muerto espiritualmente, el hombre no busca de continuo el mal solamente, el hombre está sordo, está ciego, está muerto. ¿Qué es lo que necesita el hombre para poder tener vida? Y esto es lo que les va a ayudar en su evangelismo. El hombre necesita un milagro. El hombre requiere de un milagro. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre necesita que lo salve. Y esta salvación no es un curita. Esta salvación es un milagro. Esta salvación es resurrección de los muertos. El único capaz de crear este milagro es el autor de la vida. Nuestro Señor es el único capaz de dar resurrección de los muertos. Él es el único y nadie más. Nadie más. Así que por eso es que el día de hoy vamos a estar estudiando la elección incondicional. Amén. Entonces, tenemos una pregunta antes de que vayamos nos adentremos con la elección incondicional. ¿Merecemos que Dios nos salve? ¿El hombre o la humanidad merece que Dios nos salve? Es una pregunta interesante. Y cuando la comprendes, empiezas a vivir genuinamente para la gloria de Cristo. Cuando el hombre comprende esta pregunta, cuando recibe respuesta bíblica, entonces el hombre empieza a comprender su propósito en este mundo y empieza a buscar genuinamente al Señor. ¿Merecemos que Dios nos salve? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir, Sander Bernal, vamos a dar la oportunidad a Sander. Y nos apoya Sander con Romanos, capítulo 6, versículo 23. No, si me lo escuchaba, me daba sangre. Romanos 6:23. Sí, por favor. Eso bien, bien. Romanos 6:23. Sí. Dios les bendiga. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjense, es un texto muy, muy famoso, ¿verdad? Muy famoso. Y es un texto que les animo a memorizarlo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Muerte. Entonces, lo que merecemos por causa del pecado, según el texto de Romanos 6:23, ¿qué es? Pues es la muerte. Eso es lo que merecemos según Romanos 6:23, la muerte.
Entonces, si nosotros simple y sencillamente observamos la palabra del Señor, vamos a observar que la palabra del Señor nos dice que lo que merecemos es muerte. Si yo pregunto entonces, según este texto, según la palabra, ¿merecemos salvación? ¿Merecemos vida eterna? El texto nos dice no. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces, ¿qué merecemos según este texto? Muerte. No merecemos el cielo, sino todo lo contrario. Y aunque no nos guste aceptar esta verdad, y aunque no les guste a la gente aceptar esta realidad, lo que merecemos por causa de nuestros pecados no es el amor infinito de Dios, es su eterna ira. Su eterna ira, eso es lo que nosotros merecemos, la eterna ira de Dios por causa de nuestros pecados, por causa de rechazar sus mandamientos, por causa de rechazar sus estatutos, por causa de menospreciar sus estatutos. Miren, he predicado a mucha gente por misericordia del Señor y he visto gente que deciden menospreciar la palabra del Señor, deciden menospreciar a Dios mismo. En una ocasión estaba en un parque, estaba evangelizando, terminando de evangelizar, salía a evangelizar persona a persona y vi a un señor que estaba en una silla de ruedas. Y ese señor en silla de ruedas me le acerqué y dije, bueno, le pedí permiso, le dije, oiga, ¿cree usted darme 5 minutos para poderle compartir un poco acerca de la palabra del Señor? Y ese hombre, fíjense, a pesar de su situación en la que estaba, yo pensé y dije, bueno, quizás él sí va a querer escuchar palabra del Señor, porque mira, lo está así y se ve como necesitado, ¿no? Yo en mi mente pensaba eso. Y de repente ese hombre, ¿saben con quién estaba? Como este hombre cuadrapléjico que es muy inteligente. No recuerdo ahorita un supuesto científico que inventó su propia silla. ¿Alguien se acuerda? No, bueno, es un ateo él. No me acuerdo su nombre. Benjamin Hawking. Hawkins, gracias, gracias. Ándale, Sí. exactamente así estaba este varón, gracias. Este varón estaba así, cuadrapléjico, y nada más movía esta parte así, así. Entonces, él me dijo, con una soberbia, con una arrogancia tal, me dijo, tienes 5 minutos. Pero con una arrogancia, él ni siquiera podía moverse bien y me dice así. Entonces yo dije, ok, gracias. Empecé a hablar, empecé a predicar, empecé a utilizar, yo utilizo para evangelizar de manera personal y también al aire libre la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Empezamos a acusar el espíritu, acusar la conciencia por medio de los 10 mandamientos. Es lo que necesitamos, es la llave de Dios, es el ayo que Dios nos ha mandado para que nos atraiga a Cristo. Entonces empecé a predicar la ley, la ley, la ley. Y ese hombre durísimo, durísimo. Y entonces de repente me dice, ya terminó tu tiempo. Así, con una arrogancia. Y entonces yo dije, wow, ok, varón, espero que lo que hemos hablado se quede en tu conciencia y que el Señor permita que la dureza de tu corazón te permita arrepentirte, porque si no, arderás eternamente en el infierno. Y saben, es triste, hermanos. Y decirle a alguien eso va a ser de su desagrado. Pero, saben, Dios es tan infinito, tan glorioso, tan amoroso, tan glorioso y tan digno que, de verdad, si alguno se va de este mundo menospreciando a nuestro Dios y su evangelio, no es más que digno de toda su ira. No es digno de su amor, es digno de toda la ira de Dios. Y como dijera un hermano Paul Washer ha dicho en una ocasión, dice, aún nuestros familiares, cuando estemos allá en el reino de los cielos, después de haberles predicado a toda nuestra familia, y ellos hayan decidido menospreciar a Dios, nosotros estaremos allá en el reino de los cielos y estaremos aplaudiendo. Si alguno de nuestro familiar decidió menospreciar a Jesucristo y se ha echado al lago de fuego, no estaremos llorando. Estaremos diciendo, gloria Señor, gloria a ti, porque ellos decidieron rechazarte y estaremos dando gloria a Dios. Hermanos, yo sé que eso es tremendo, pero es la verdad. Dios es digno de gloria, de honra y honor. Y todo aquel que lo rechaza no es más que digno de la muerte eterna, no de su amor eterno,
sino de su ira eterna. ¿Estás seguro que tú ya tienes su eterno amor para siempre en tu vida? Continuamos. Dice entonces, si nosotros pues hemos visto que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo podemos ser salvos si nadie merece serlo? Miren lo que dice Marcos 10:26. Marcos 10:26, vamos a dar la oportunidad a Jazmín. Jazmín Morales. Si puede, por favor, apoyarnos, Jazmín. Marcos 10:26. Al 27. 26 y 27. Dice la palabra, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, que todas las cosas son posibles para Dios. Amén. A ver, esperen. Voy a desactivar algo. Ok. Amén. Para Dios todo es posible, mas para el hombre no lo es. Fíjense, si tuviéramos que pensar en un solo texto que nos dijera que la salvación es imposible, este es el texto, hermanos. Este es. Nadie puede ganarse su salvación. Nadie, absolutamente nadie. Y este es el texto, hermanos. Este es el texto que nos hace ver muy claramente que dice, para el hombre es imposible. Y si ustedes leen todo el contexto es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja a que un rico sea salvo. Y entonces los apóstoles le preguntan, bueno, pues entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor Jesús dice, pues para los hombres es un poquito difícil. No, no dice eso. Él no dice para los hombres es un poco difícil. No dice es imposible. Imposible. No dice es un poquito difícil, es imposible. Entonces, no podemos nosotros pensar o creer que el hombre puede ganar de alguna forma su salvación. ¿Por qué? Porque está muerto y porque el Señor Jesús dice, tu salvación es imposible. Pero dice, hay un pero, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Él. Es el único que puede dar la salvación. La salvación, entonces, concluimos, es imposible, pero Dios nos puede salvar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios pueda salvarnos? Y es aquí donde empezamos a entrar en este terreno. Romanos 8:29. Vamos a ver Romanos 8:29. A ver, vamos a darle oportunidad. A ver, ¿quién me falta? Anielka Fernández. ¿Puede usted apoyarnos, por favor? Leer Romanos 8:29. Nada más, abra su micrófono, Anielka, por favor. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Amén. Fíjense cómo muy claramente, y a los que también justificó, perdón, continúe, hermana, continúe, faltó. Sí. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Ese texto, hermanos, nos da de alguna forma algo que se llama el Ordo Salutis, el orden de la salvación. De alguna forma, o sea, de alguna forma nosotros podemos ver lo que dice la Santa Palabra, y es que dice, fíjense, Él conoció, en primer lugar, conoció. Y ustedes saben que la palabra conoció en las Escrituras
no es simplemente conocer de, hola, ¿qué tal, Anielka? Un gusto conocerte. Hola, hermana Miriam. Hola, hermano Luis. Hola, hermano Gerardo. Hola, hermano Sander. No, 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 no. ¿Cómo estás? Yo soy Silver, un gusto. No, 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 no. No, cuando hablamos de conocer en la Biblia, es una palabra que implica intimidad. Intimidad. Por ejemplo, dicen las escrituras, por allá en Génesis del 4 en adelante, dice que y conoció Adán a su mujer Eva. La palabra es conoció. ¿Saben qué significa esa palabra? Intimidad. Conocer se refiere a intimidad. También allá por Mateo podemos entender que José no conoció a María hasta después, o sea, después, sino después que nació nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, esa palabra conocer implica una intimidad. Entonces, cuando aquí en Romanos leemos a los que conoció, no se refiere a que Dios miró a alguien y dijo, ah, ahora te conozco. No, no, no. Se refiere a un amor, un sentimiento de cariño, de amor en el corazón de nuestro Dios. Entonces dice, a los que conoció, se refiere a los que amó. Entonces, en primer lugar, Dios nos amó. Luego dice, y luego, si ustedes observan, dice, a los que conoció, ¿qué hizo? Los predestinó. Y luego a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Todos sabemos que la glorificación no ocurre en este plano terrenal temporal. No, la glorificación va a ocurrir cuando estemos con Él, ya sea que muramos o ya sea que Él venga por segunda vez y continuamos vivos. Eso es lo que va a ocurrir, nos va a glorificar. ¿Ok? Bien. Entonces, también algo que hemos observado aquí es que, fíjense, la palabra predestinó, eso tiene que ver con la elección de Él desde antes. Dios escoge o elige o predestina, son palabras similares. Él, nuestro Dios, en su inconmensurable amor, ha decidido por su beneplácito amor escoger, predestinar, elegir de toda la masa corrupta, de todo el mundo que nos íbamos hacia la perdición. Él decide escoger un pueblo a pesar de ser rebelde, a pesar de estar corrompido, a pesar de ser vil, y Él los salva. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:26. A ver, ¿quién me falta por leer? Miriam Sosa. Miriam Sosa. Hermana, ¿pudiera usted, por favor, apoyarnos? 1 Sí. Corintios 1:26 al 29, por favor. ¿26? 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Fíjense, vamos a tener, esta es una clase de soteriología, pero ahora se va a convertir solamente unos minutos en una clase de hermenéutica, hermanos. ¿Ok? Fíjense. Solamente unos minutos, ¿eh? Y vamos a hacer este ejercicio y voy a dar la oportunidad a que quien quiera abrir su micrófono y responder, hágalo. Mire, cuando nosotros leemos este texto, comúnmente siempre hacemos un énfasis en de todo lo vil, ¿no? De todo lo débil, que Dios no escogió a lo fuerte, sino lo vil, lo menospreciado y lo que no es, ¿verdad? Es muy común que hagamos énfasis en eso. Y yo lo ocupo también para evangelizar y alguien lo ocupa, puede predicar y comúnmente siempre habla de
no, lo menospreciado, lo vil, pobrecito, el ser humano. Bueno, ok. Pero hay una regla hermenéutica que es, hay que observar bien el énfasis de un texto. Cada texto, cada capítulo de la Biblia puede llegar a tener ciertos énfasis. Por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia dice cierto énfasis? Bueno, por ejemplo, yo aquí tengo algunas notas que luego se las voy a hacer llegar, y para hacer énfasis en una palabra, en español, lo que nosotros hacemos es poner negritas. Ponemos negritas, ¿verdad? Y sabemos que esa es una palabra que se está haciendo énfasis. O algunos le ponen mayúsculas y ya se sabe que es una palabra que queremos hacer énfasis. Bueno, en las escrituras no se ponen negritas ni se ponen mayúsculas, pero lo que hacen las escrituras es que repiten las palabras. Se repiten las palabras. Esa es la forma en que la Biblia hace énfasis. Este texto tiene un énfasis muy claro, muy claro. Y ahora, hermanos, fíjense, lo voy a leer una vez más, y después de esta lectura quiero que alguien abra su micrófono y pueda decirme, hermano, este es el énfasis. Hay una palabra ahí que hay un énfasis. Miren, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pregunta, ¿cuál es el énfasis de este texto? Escogió Dios. Amén. ¿Lo observaron? ¿Vieron que es fácil? No es tan difícil. Ahora terminamos esta clase de hermenéutica y continuamos con soterología. Escogió. Elección, hermanos. Hay a quien no le gusta esta doctrina. Lo hay. Y lo aceptamos. Alguien puede, pues, no estar de acuerdo con esta doctrina de la elección. Puedes no estar de acuerdo con esta doctrina de la predestinación. Puede estarlo. Alguien puede decir, no la entiendo, no la comprendo, pero nadie debe decir que no es bíblica. Nadie debería decir que no es bíblica, porque sí es bíblica. No solamente ese texto, ahorita vamos a ver muchos textos, hermanos. Es completamente bíblica. Y hay quien lo cree, pero tal vez lo pueda creer de forma diferente. Pero bueno, regresamos a este texto. Dice, escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. 3 veces, hermanos. 3 veces dice, escogió Dios. No dice, escogió el hombre o tomó su decisión el hombre. No, dice, escogió Dios. Las escrituras nos enseñan que Dios escoge, que Dios elige. Es Él, hermanos. ¿Sale? Entonces, lo que hemos observado, aunque resulte humillante, es que Dios escoge. Dios elige. Y eso es la elección incondicional. Todavía solamente estamos viendo la palabra elección, solamente eso. En un momentito vamos a ver incondicional. ¿Qué significa incondicional? Bueno, vean, vamos a observarlo. En el Antiguo Testamento, fíjense lo que dice en el Antiguo Testamento, para que observemos que no nada más es una doctrina que ocurre en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento lo podemos observar. Luis Alfonso, no sé si se encuentra por ahí, mi hermano amado Luis Alfonso. ¿Estás por ahí, mi hermano? ¿Estás disponible? Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes abrir tu cámara, hermano, o estás fuera? ¿Estás trabajando? Estoy ocupado. Ok. Pero... ¿Puedes leer? Sí. Ok, mira, hermano, ¿puedes leer, por favor, Deuteronomio capítulo 7, 6 al 9? Deuteronomio 7, 6 al 9, por favor. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ok. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. ¿Detectaron la palabra que se repitió? Atentos, hermanos. Hubo una palabra que se repitió. Se hizo énfasis. Escogió. Así es, amén. Otra vez, fíjense, no solamente es en el Nuevo Testamento que hay un énfasis en escogió o elección, sino ahora lo estamos viendo también aquí en el Antiguo Testamento. Hubo un énfasis, ¿no? Se repite esa palabra, porque eso quiere decir que la Biblia nos quiere comunicar algo. Hay algo ahí, hay una elección ahí. Bien, fíjense. Ahora en Génesis, capítulo 12, 1 al 3. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a darle oportunidad a Jazmín, por favor, hermana. Génesis 12, ¿qué, perdón? 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Fíjense, aunque aquí, hermanos, no está la palabra escoger o escogió, quiero que observemos algo. Fíjense, dice esta porción de las Escrituras que Abraham estaba con su parentela, pero Dios le dijo, vete de tu casa y de la casa de tu padre y de la casa de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios no se llevó a toda la familia de Abraham? Si ustedes se dan cuenta, Dios solamente le dijo a Abraham. Obviamente, luego después Abraham se jaló a su sobrino Lot, porque pues lo amaba y se lo llevó, ¿verdad? Pero fíjense, Dios no dijo, toda tu familia vénganse. No, Él le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Tenemos una pregunta, ¿por qué no le dijo a toda la familia? ¿Saben por qué? Porque Dios decidió soberanamente escoger a Abraham. Salmo 135:4. Hermano Luis Herrera, por favor. ¿Cuál dijo, hermano? Perdón. Salmo ¿Siento qué? 135:4. 135:4. Por favor. Amén. Porque Jehová ha escogido a Job para sí, a Israel por posesión suya. Amén. Se vuelve a presentar, ahora sí, la palabra escogió. Fíjense, escogió a Jacob. ¿Por qué no escogió a alguien más? No, escogió a Jacob. Fíjense lo que dice 2 Samuel 7, 23 al 24. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Gerardo. Gerardo, ¿quieres leer, por favor? No sé si me escuchas, Gerardo. Tu micrófono está cerrado. Sí. Segundo de Samuel 7, 23 al 24. Dice, ¿y quién como un pueblo como Israel, nación singular de la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandeza por su favor. Y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto.
de las naciones y de su Dios. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel como un pueblo tuyo para siempre. Tú, oh Jehová, fuiste ellos por Dios. Amén. Gracias, muy amable. Fíjense, Dios escoge a Israel. ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿Se dieron cuenta? Y saben, yo me he topado con muchos hermanos cuando hablo acerca de la elección, dicen, no, Dios no escoge porque eso es, no puede ser y así. Pero fíjense, pero no tienen ningún problema cuando yo les digo, pero Dios escogió a Israel. Israel es el pueblo escogido, ¿sí o no? Y dicen, sí, amén. Pero le dicen, oye, vamos a hablar de la elección incondicional. No, eso no es bíblico. ¿Cómo? Creo que hay un problema ahí. ¿Se dan cuenta? Si alguien puede aceptar que Dios ha escogido a Israel, entonces aquí observamos claramente la doctrina de la elección. Dios decide, Dios escoge, Dios elige. ¿Me explico, hermanos? Entonces, eso es lo que observamos ahí, lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, miren, el Nuevo Testamento, hermanos, no es un libro aparte del Antiguo Testamento, no. El Antiguo y el Nuevo Testamento son un solo libro, pero el Nuevo Testamento nos trae más luz sobre lo que el Antiguo Testamento estaba un poco velado para nosotros. El Antiguo Testamento es como una sombra, mientras que el Nuevo Testamento, dado que viene el Señor Jesucristo, Él es la llave hermenéutica que abre todas las puertas del Antiguo Testamento. Él es así. Entonces, observen, Efesios capítulo 1, versículo 4, lo dice bien clarito. Sander, hermano Sander, ¿puedes leerlo, por favor? A ver, Efesios, ¿qué hermano? Perdón. 1:4. Efesios 1:4 dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aleluya. Él nos escogió. Ahí está la doctrina. Bien, Anielka, ¿puede apoyarnos, por favor? Segunda Tesalonicenses 2:13. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Y dice, segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque ya no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, 2:13. 13. 13. Perdón, Sí. perdón. No se preocupe. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. ¿Vieron? Escogidos. La doctrina está ahí. Podemos decir, no la entiendo, pero no podemos decir, no es bíblica. No se puede, hermanos. Es completamente bíblica. Ahora, a ver, vamos a invitar, mi hermana, a ver, Jazmín. No, acaba de leer Jazmín. Sí, acaba de leer, ¿verdad? Perdón. Miriam, ¿puede volver a leer usted, por favor? Sí, ¿qué texto? Va, Juan 15:16. Un texto, súper importante, relevante. Son 15. 15:16.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Creo que es súper claro ese texto. Súper claro. No me escogisteis vosotros a mí. Yo os escogí a vosotros. Súper claro. Por supuesto, habla de los apóstoles, pero es en este sentido, está hablando también a toda la iglesia. Hermano Luis Herrera, ¿puede apoyarme ahora su esposa si quiere leer? ¿Le gustaría leer? Amén, amén. Bien. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago 2, capítulo 5. Sí, por favor. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Es una pregunta. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Escoger. Aparece muchas veces, hermanos, de verdad. Si quisiéramos poner las citas, nos vamos unas 3 o 4 horas así, hermanos, con citas y citas y citas y citas. Pero creo que ha quedado claro, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchas citas que hablan de la elección. Ahora, voy a leer una, hermanos, que especialmente es una que atropella nuestro orgullo, pero nos lo atropella, hermanos, así completamente. Miren lo que dice Romanos capítulo 9. Es uno de los capítulos que de verdad nos humilla tremendamente. Dice en el versículo 15, Romanos 9, versículo 15, dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Por toda la tierra. ¿De quién es el que tiene misericordia? Es de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Fíjense, a un Faraón fue levantado para que Dios mostrara su eterno poder y deidad, pero no porque Faraón fuese salvo, sino que a un Faraón, al contrario, fue endurecido, y Dios mostró su poder a causa y utilizando el endurecimiento de Faraón. ¿Quién es el soberano? ¿El hombre o Dios? ¿Quién es el que decide? ¿El hombre o Dios? ¿Quién es el que escoge? ¿El hombre o Dios? Según las Escrituras, Dios es soberano, hermanos. Y gloria a Él porque Él ha decidido escoger. Porque si Él no hubiese hecho esto, no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque hemos leído textos que dicen que estamos muertos, que no queremos venir a Él, que de continuo solamente buscamos el mal, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos ciegos, que somos sordos, que somos mudos, que nos tapamos nuestros oídos a la verdad. De verdad, el corazón del hombre está corriendo en contra de la voluntad de Dios, está corriendo en cierto sentido, pero es así, el hombre no quisiera venir a Dios, sino es que porque Dios tiene misericordia, hermanos. Solamente es por eso que somos salvos y hay que darle gloria. Entonces dice Romanos, así que dice, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha? ¿Por qué quién resiste la voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene acaso el alfarero derecho sobre el barro de hacer? ¿No tiene acaso el alfarero de hacer sobre el barro lo que quiera? De una misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. ¿Y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria?
de antemano. ¿Quiénes son? Nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Amén. Entonces, la elección, hermanos, es de Dios. La elección es bíblica. La elección es así. Dios decide escoger a un pueblo para sí. Ahora, vamos a ver la siguiente palabra. Incondicional. ¿Qué es incondicional? Bueno, esto significa que no es por ninguna obra. Es decir, no hay condiciones. No, es incondicional. No es condicional. Condicional es, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, chicos, si el día de hoy se portan bien, entonces los voy a llevar a la playa. Aquí tenemos playa y nos encanta ir a snorkelear, ponernos unos visores y estar ahí snorkeleando, ver los pececitos y todo eso es bien hermoso, ver la creación de nuestro Señor del mar. Ah, pero si se portan bien, si se portan mal, no vamos. Entonces, yo estoy poniendo condiciones, ¿verdad? Si mis niños se portan bien, entonces yo los llevo, porque esa es mi condición. Pero si ellos se portan mal, no los voy a llevar. ¿Por qué? Porque la condición era portarse bien. Bueno, la elección no es condicional. La elección es incondicional. ¿Qué significa esto? Que no, que Dios no nos está, por así decirlo, demandando que cumplamos ciertos términos. No, es incondicional. Me explico, hermanos. Y eso, si recuerdan, estuvimos hablando acerca de la teología pactual y estuvimos viendo que es un pacto de gracia, a diferencia de un pacto de obras. Un pacto de gracia es un pacto incondicional, unilateral. Es decir, que solamente uno dice, voy a hacer esto. Entonces, hermanos, la salvación es así. La elección es así. La elección es incondicional. Es decir, es Dios el que dice, voy a salvar, y Dios salva, hermanos. Salva. ¿Por qué salva? Tenemos la pregunta. Es una pregunta compleja, es una pregunta difícil. Es una pregunta que tal vez vamos a entender, quizás, digo quizás, porque no lo sé si lleguemos a entenderlo. Yo creo en mi finita mente no vamos a tener a entender por qué Dios salva a quienes salva. Número uno, es incondicional. Pero la palabra nos dice en Isaías 48:9. Miren lo que dice la palabra en Isaías 48:9. Jorge Hernández, ¿estás por ahí, varón? Sí, aquí estoy. Mano, puedes abrir tu video. Ah, excelente, ya te conozco. Jorge, ¿puedes apoyarnos con esta lectura? Isaías 48:9. Nada más que tu micro. Isaías, ¿qué, perdón? 48:9. Isaías 48:9. Dice 48:9 dice, por amor de mi nombre, diferiré, mire, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Amén. Gracias, varón. Fíjese, aquí tenemos una respuesta. Si hemos concluido que lo que merecemos no es el cielo, no es la eterna vida con Dios por causa de nuestros pecados, sino en realidad su eterna ira, el infierno, ¿por qué razón Dios decide no hacerlo? ¿Por qué Dios decide no vertir su ira sobre nosotros? Dice Isaías 48:9, dice, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. No dice por amor de tu nombre. ¿Se dieron cuenta? Él no dice por amor de los nombres de esas personas. No, dice por amor de mi nombre. Entonces aquí tenemos una respuesta. ¿Por qué Dios quizás salva o escoge a los que Él escoge? La respuesta es, breve respuesta es, por amor de su nombre, del nombre de Él.
Oh, hermanos, es hermoso. Es como, miren, el Señor me permitió estar unos años en el ejército. Y cuando estaba en el ejército, hermanos, era muy importante nuestro honor. El honor, hermanos, para un militar espero que aún, pero cuando el Señor me permitió estar ahí hace más de 14 años casi ya, el Señor me permitió estar ahí y me inculcaron que yo no tenía que dar mi palabra, hermanos, no tenía que dar mi palabra si no la iba a cumplir. ¿Saben por qué? Porque ponía en juego mi honor. Si yo decía, voy a hacer esto, y tenía que hacerlo. Si yo decía, doy mi palabra, debía cumplirla, hermanos. Ahora fíjense, si humanamente hablando, cuando damos nuestra palabra, nosotros debemos de cumplir nuestra palabra, porque si no nuestro honor se mancha, y sí, aunque actualmente casi ya dar la palabra, no, dar tu palabra de honor casi no tiene relevancia, lamentablemente, en los tiempos antiguos sí era muy relevante. Y ahora imagínense, si en los tiempos antiguos era relevante, cuando estamos hablando de que Dios dice, por amor de mi nombre, os está diciendo, por mi honor, por mi gloria. Me expliqué, hermanos. Dios, miren, esto es así. Dios crea este mundo. Dios crea a Adán y Eva y los pone como vicerregentes en este planeta. Y luego viene Satanás y de alguna forma, entre comillas, de alguna forma viene y quiere echar a perder la creación de Dios, la buena creación de Dios. Entonces, es una burla, hermanos. En realidad, todo lo que Satanás está haciendo en este tiempo que Dios le está permitiendo, porque en realidad, hermanos, es Dios permitiendo, hermanos, de verdad. Dios, sí, porque si Dios quisiera, ¡pum!, destruye absolutamente a Satanás ya inmediatamente, pero él no ha querido. Bueno, entonces, Dios lo que hace es una burla, perdón, discúlpeme, me confundí con la palabra. Satanás lo que hace es una burla, de alguna forma, a la creación de Dios, a su nombre. Y Satanás lo que hace es hacer que caiga el hombre, y cuando cae el hombre, todos caemos. Entonces, imagínense, si toda la creación buena de Dios cae, imagínense, toda la humanidad merece castigo eterno, toda la humanidad merece el infierno. ¿Ustedes creen y que Dios permitiera que toda la humanidad se fuera al infierno, aunque justamente nos iríamos todos al infierno por causa de nuestros pecados? Es importante entender esto, ¿eh? Aunque si Dios hubiese decidido, no salvo a nadie porque, pues no, ¿por qué razón salvo? No quiero salvar. ¿Saben qué? Sería justo, perfectamente justo. ¿Por qué? Porque todos pecamos, porque todos hemos roto sus leyes, porque todos merecemos el infierno. Bueno, si todos nos fuéramos al infierno, de alguna forma el diablo hubiese ganado burlándose de Dios. De alguna forma. Vamos a decirlo así. Pero saben, Dios en su infinita misericordia y por amor de su nombre, de su gloria, porque hay una cosa que él ama, su gloria. Él ama su gloria, hermanos. Él ama su honor, él ama su honra, porque él merece gloria, honra y honor. Nadie más, el hombre no, pero Dios sí. Saben, por amor de su honor, él se burla del enemigo y decide salvar de una forma increíble, increíble, inimaginable, de una forma que aún el mismo diablo piensa, oh, estoy ganando, estoy venciendo, miren, el Hijo de Dios está en la cruz, oh, yo he derrotado al Hijo de Dios, oh, yo he crucificado al Hijo de Dios y miren, no está ahí, y oh, sorpresa, porque en realidad lo único que está pasando es que está ocurriendo exactamente lo que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por amor de su gloria, por amor de su nombre, por honor a sí mismo. Y él hace esto para su propia gloria y para su propia honra. ¿Qué es lo que hace? Salvar, salvar, salvar. Dios no va a permitir que Satanás se encuentre en el infierno riéndose. ¡Ja! Oh, mira, me he traído a muchos de tu pueblo
y son más los que han caído. No, hermanos, no, no. Aunque ciertamente, hermanos, quizás podemos pensar, son pocos los que se salvan, porque hay un texto por ahí. En realidad, hermanos, si nosotros pudiéramos hacer más cuentas, nos vamos a dar cuenta que serán más los que se salvan que los que se pierden, hermanos. Ahora, esto lo digo con un poco de mesura, pero les puedo decir que hay un predicador por ahí, hay otros también, pero hay un predicador muy famoso, se llama Charles Spurgeon. Yo sé que lo conocen. Y en una de sus predicaciones se dice, ni crean que el diablo va a estar en el infierno burlándose de Dios diciendo, oh, mira, tengo más acá que los que tú te has podido llevar. No, hermanos, eso es imposible. Eso va a ser imposible, hermanos. Es imposible. El diablo no podrá decir eso, hermanos. Lo que sí debemos estar seguros es que Dios va a ganar por la sangre de Cristo a muchos, y muchos es más que los que el diablo mismo se va a llevar, hermanos. Eso deben de saber. Bien, entonces, ahora, la elección es incondicional. ¿Por qué? Porque es por amor del nombre de Dios, no por el amor de nosotros, de nuestro nombre, aunque sí, Dios nos ama, pero no es por amor de nuestro nombre, sino que es por amor de su nombre. Así que bendito sea Él. Efesios 1:3-6 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense lo que dice el texto. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él, y la respuesta es, ¿cuándo, hermanos? ¿Alguien que pueda responderme? ¿Él nos escogió cuándo? Antes de la fundación del mundo. Exacto, antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú antes de la fundación del mundo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos? Fíjense, el mundo no existía. ¿Dónde estábamos? El universo no existía. ¿Dónde estábamos? Miren, ni aún los ángeles existían. ¿Dónde estábamos? En el corazón Hermanos, de Dios. Tal vez. en la eternidad, eso suena muy hermoso. Con fines prácticos, hermanos, en la eternidad solamente existía, fíjense, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Nadie más, mejor dicho, nadie. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y saben, Dios era perfectamente feliz, como hasta el día de hoy. Él no estaba en la eternidad llorando, ay, estoy tan triste porque estoy solo. No. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perfectamente feliz, porque Él es el ser absoluto, soberano. Él no nos necesitaba, hermanos. No necesitaba este universo, no necesitaba crearnos. Saben, eso es así. Simplemente Dios lo hizo para su propia gloria, honra y gracia. No existíamos. Fuera de Él no hay nada, nada, absolutamente nada, nada, nada. Entonces, dice aquí Efesios según 1 y 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora sí, Él es el alfa y el omega, el fin. Claro, Él ya sabía que nos iba a crear. Así que sí, en efecto, ya estábamos, pues no existíamos, pero Él ya sabía que nos iba a hacer. Y eso es antes de la fundación del mundo. Entonces la pregunta es, si no existíamos, ¿qué grande obra habíamos hecho para que Dios nos amara? Y la otra pregunta es, si no existíamos aún, ¿qué obra hicimos para, por así decirlo, que Dios no nos eligiera a aquellos que no serán elegidos? ¿Se dieron cuenta? Entonces, fíjense, hago estas dos preguntas porque la elección incondicional no tiene que ver con qué tan bueno seas, o si tú vas a escoger o no a Dios. No. O si alguien no lo va a escoger. No, 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 no. La elección es incondicional. Es única y exclusivamente por amor
Juan 15:16 dice, vosotros, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. No es algo que nosotros hayamos hecho, es algo que Dios hizo. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un error, hermanos, creer que Dios nos salva porque Él mira al futuro. Muchos enseñan esto. Es que la elección es que Dios mira al futuro y Dios entonces ve que algunos sí lo van a escoger, que algunos sí lo van a amar, que algunos sí lo van a querer, que algunos sí lo van a elegir, que algunos sí van a decidir por Él, que algunos sí van a levantar su mano y van a decir, yo escojo a Cristo. No, es un error, hermanos. Es un error porque no lo enseña la Escritura. La Escritura, de hecho, enseña absolutamente todo lo contrario. La salvación es algo que nosotros hagamos, que la salvación no es por alguna obra que nosotros hagamos, que la salvación no es por algo porque nosotros le caímos bien a Dios, o porque, no sé, cantamos bonito, o porque Él sabía que íbamos a predicar. O no, hermanos, la salvación no es por algo que nosotros hayamos hecho o dejemos de hacer. No existíamos. No existíamos. Romanos capítulo 10, versículo 34. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 34. Vamos a oportunidad a alguien más. A ver, tengo aquí. A ver, ¿quién me falta? A ver, Luis. Hermano Luis. Emir. A ver, perdón, Emir, no has leído. Pero es que Emir, no te veo. Ya te veo. A ver, Emir, ¿puedes leer, por favor, Romanos 10, 34? No se escucha. No tiene 34. Romanos 10 no tiene 34. No tiene Perdón. 34. Perdón. Romanos 9. 9:34. Mira lo que dice en Romanos 9. Espera. Me equivoqué de cita, ya te la digo. Romanos capítulo 9. Dice, quiero que me leas, por favor, específicamente en el versículo 13. Romanos 9, versículo 13. 11, perdón, del 11 al 13. Romanos 9, 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Gracias, Emir, qué amable. Fíjense lo que dice el texto. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero vean lo que dice antes. Fíjense, dice en el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho ni bien, no habían hecho ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece. Dice, no por las obras, sino por quién, hermanos. ¿Qué dice el texto? No por las obras, sino por Él. ¿Qué dice el texto? Romanos 9:11. El que llama. Por el que llama. Amén. El que llama. Es decir, otra vez se habla de aquel que es el sujeto. El que salva es el que llama. ¿Quién es el que llama? Pues nuestro Señor. Dios es el que llama. No es algo que esté precisamente en nosotros, que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Hay quien dice, es que Dios miró al futuro y entonces, como miró en el futuro que iba a haber almas que sí lo iban a aceptar, a esos escogió. No, eso es error, hermanos. No crean eso. No es así. La elección no es así. No ocurre la elección, porque si fuese así, entonces no sería una elección incondicional. No es así, hermanos. No lo es. Imagínense, hermanos, algo así. Piensen en esto. Imagínense que hay una tómbola y en esa tómbola, hermanos, hay pelotitas, muchas pelotitas, pero esas pelotitas están con gasolina y se están quemando. Son pelotas que se están quemando, todas están en la misma tómbola, todas se están quemando. Ahí están encendidas, están con fuego y van a ser consumidas. Pero de repente tú metes la mano, ¡fua! Y sacas un bonche de todas esas pelotas que se estaban incendiando y logras rescatar a muchas de esas pelotas.
Logras rescatar, las sacas, las metes al agua y entonces se salvan de no ser quemadas. Bueno, así es la elección, hermanos. Así es la elección. No es que tú te pusiste y dijiste, oh, esa pelota me cae bien, ¡pum!, yo la quiero. No, 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 no. Elección incondicional. Todas las pelotas iban a quemar. Hermanos, todos íbamos camino al infierno. Todos, hermanos. Y cuando alguien comprende esto, empieza a ser más humilde. Y empieza a amar más a Dios y dice, oh Señor, gracias. ¿Saben quiénes son aquellos que no dicen, oh Señor, gracias, porque a pesar de lo que yo era, tú tuviste misericordia y me has elegido por pura gracia? Los fariseos. Solo los fariseos son así. Ellos dicen, oh Señor, pues claro que me elegiste porque, wow, soy tan santo y tan bueno y predico tan bonito y ofrendo y hago esto y aquello. Solo los fariseos, hermanos, llegan a pensar así. Un verdadero cristiano, alguien que sabe que no merece tan grande salvación, dice, oh Dios, soy tan vil, soy tan pecador, soy tan impuro. Los profetas decían, soy hombres de labios impuros, vivo en pueblo impuro. Hermanos, y alguien que entiende verdaderamente su condición y piensa, oh, Dios me ha salvado. ¿Saben? Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su infinita elección, por su infinita elección, por la decisión que Dios tomó en su pacto eterno. Él decidió salvar, hermanos, escoger, elegir. Dios decidió salvar un pueblo para su gloria, no porque este sea especial, no porque sea un pueblo especial, sino simple y sencillamente, hermanos, ¿saben por qué? Porque nos amó. Porque nos amó. ¿Por qué Dios me ha amado? No termino de comprenderlo y quizás no terminaremos de comprenderlo. Él simplemente nos amó. No por algo, no porque seamos grandes, fuertes, no. De hecho, la Escritura dice, sino que de lo vil, de lo miserable, de lo débil. A Israel le dice, no porque seas una nación fuerte, ni lo eres la más pequeña, eres la más vil, eres la más débil. Simplemente por amor, hermanos, por amor. Escúchame. Dios, si te salva, simple y sencillamente no es porque seas especial. No, es simplemente porque Él ha decidido amarte. Y eso es glorioso. Porque Él decide amarnos. Eso es hermoso. Hermoso. Y quiero que se quede en tu corazón, que se clave en tu corazón. Mira lo que dice. Bueno, antes de que vayamos a este va a ser pues el último texto y con esto vamos a concluir, hermanos. Miren, hemos hablado del pacto de redención. Ahora hablamos un poquito del pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? Bueno, el pacto eterno es un pacto que se hizo en la eternidad. No fue en este tiempo, fue en la eternidad. Este pacto eterno se hizo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nada más. No es Dios y el hombre. Es Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ese pacto? Bueno, lo hemos leído. ¿Cuándo fue que Dios pensó en la iglesia? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue antes de la fundación del mundo? La eternidad. Según Efesios 1:4, nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes, en la eternidad. Esa eternidad, hermanos, solamente estaba Dios y Dios decidió salvar a un pueblo que Él sabía que caería. Él sabía que tú cometerías graves pecados. Él sabía que tú posiblemente lo rechazarías. Él sabía que tú, a pesar de escuchar cosas buenas, el evangelio, quizás tú lo querrías rechazar. Pero Él decidió escogerte. Él decidió escogerte.
a pesar de, eso ocurrió en el pacto eterno, en el pacto de redención. No fue entre tú y yo, no, fue entre el Padre mismo. ¿Cuál es este pacto? Bueno, el Padre da al Hijo un pueblo. Y el Hijo decide redimir a este pueblo por medio de su sangre preciosa. Es algo así más o menos. Imagínense que el Padre le dice al Hijo, hijo mío, te daré un pueblo que he amado. Pero ese pueblo es rebelde y contumaz. Ha caído gravemente y la única forma de que ese pueblo pueda ser salvado es que tú vayas y derrames tu sangre preciosa en la cruz del Calvario por ellos. Ellos son pecadores. Ellos son pecadores, pero son un pueblo que yo he amado. Son un pueblo que yo amo y es un pueblo que, aunque son pecadores, yo he decidido amarlos. Y el Hijo dice, sí, Padre mío, porque tú has amado a ese pueblo. Yo quiero morir por ese pueblo. ¿Alguna vez han escuchado la historia de un príncipe que supo que su pueblo fue esclavizado por un pueblo malvado? Y ese príncipe dijo, oh, yo amo a mi pueblo. Era un príncipe muy honorable, muy noble, el más hermoso de todo el reino. Y ese príncipe tomó su caballo y tomó su espada y salió corriendo hacia la otra nación que tenían esclavizado a su pueblo, a su amado pueblo. Y fue hacia ese pueblo, fue hacia esa nación, él solo, y luchó contra todo el pueblo, contra la nación que tenía esclavizada a su pueblo. Y él peleó y tomó su espada y su espada se quedó pegada en su mano y estuvo luchando y luchando y luchando y recibió una herida, ¡pah! Y recibe otra herida, ¡pah! Y él se vuelve a parar y vuelve a pelear y ¡pah! Recibe un flechazo y ¡pah! Recibe un espadazo y ¡pah! Recibe un golpe y sigue desangrándose, pero él sigue y pelea y lucha hasta que termina contra los malvados y entonces su pueblo es liberado. Y todo ese pueblo sale libre, pero ese príncipe honorable no puede salir porque han sido tan grandes sus luchas, han sido tan grandes sus marcas, que él se desangra y termina muerto en medio de la batalla. ¿Cómo creen que el pueblo que sale libre gracias a que su príncipe luchó por ellos, cómo creen que ese pueblo ha de amar a ese príncipe? Hermanos, esa historia es real completamente. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Su pueblo, nosotros, esclavizados por el poder del pecado y del mal que nosotros mismos amamos. Pero Él decidió libre y soberanamente amarnos y luchar por nosotros, por su pueblo. Y este príncipe, nuestro Señor Jesús, murió, hermanos. Derramó su sangre preciosa por nosotros, por ti y por mí. Eso ocurrió, hermanos, hace 2000 años, pero no hace 2000 años. Antes de la eternidad, antes de hace 2000 años, Dios decidió que eso habría de ocurrir. Y Dios decidió escoger a su pueblo. Eso es la elección incondicional, hermanos. Elección incondicional. Y Él vino a este mundo y cumplió todo. Miren lo que dice Romanos 8:30 y con esto vamos a despedirnos. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso, ellos, ese pueblo es la iglesia. La iglesia. Nosotros. Si tú te has arrepentido y creído por la sola gracia de Dios, tú eres ese pueblo. Tú eres aquellos a los cuales Dios ha elegido, a los cuales Dios ha predestinado, a los cuales Dios ha llamado, a los cuales Cristo ha justificado y a los cuales un día seremos glorificados. Amén, hermanos.
Un día, hermanos, tenemos glorificación. Y veremos a nuestro príncipe, aquel que peleó por nosotros, y estaremos ahí delante de él y diremos, oh, gracias, Cristo. Oh, tú peleaste hasta la muerte. Tú entregaste hasta la última gota de tu sangre preciosa en esa cruz. Y gracias a ti, amado príncipe, estamos aquí y le adoraremos con todo nuestro corazón, hermanos, porque Él es digno. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Me encanta, hermanos, estudiar la elección incondicional. No es por algo que yo haya hecho, es por algo que Jesús hizo, hermanos. Y es por algo que el Padre decidió hacer. Él dijo, hijo, he escogido un pueblo. Ese pueblo lo amo. Debes luchar por ellos. Y el hijo dijo, sí, Padre mío, lucharé por ellos. Así es la elección incondicional, hermanos. Dios nos ha elegido incondicionalmente. La pregunta es, y con esto concluimos, porque esto es el ancla o el puente para la próxima clase. ¿Cuántos o quiénes serán los que se han de salvar? ¿Cuántos y quiénes y por qué serán los que se han de salvar? ¿Ok? Entonces, hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Ha sido un gozo estar con todos ustedes. Espero que lo que hemos estudiado sea de una bendición para ustedes, una gran bendición, y sobre todas las cosas que les permite a ustedes comprender más la grande salvación que Cristo ha hecho, que Dios ha hecho, que el Padre ha hecho, que el Espíritu Santo ha hecho, y que esto te ayude a ti a compartir la santa palabra del Señor. Si esto te ayuda, tenemos 10, pero si tú esta información la escuchas y no la compartes, ojo, no para debatir, sino compartir para evangelizar a nuevos creyentes, o para animar a creyentes, no para debatir, por favor, hermanos, no para debatir, sino para animar y para compartir a nuevos creyentes. Entonces, estamos bien, puro 10, ¿ven? Así que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Y hermanos, en esta ocasión quisiera pedir a quien quiera, si alguno quiere levantar una oración y dar gracias al Señor por su grande gloria y misericordia, levante su manita y para que lo haga. ¿Quién quiere orar, hermanos? Anielka, adelante, Anielka. Ore, por favor. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este pastor que se ha dispuesto a enseñarnos, porque sabemos que lo está usando, Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta comida espiritual, Señor, que nos ha brindado. Señor, te pedimos que siga abriendo nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para poder seguir ampliándonos y para poder seguir compartiendo con nuestro prójimo. Te pedimos amor, Señor, y sabiduría para poder explicarle a los demás, Señor. Y sabemos que a través de esto, Padre, muchos otros pueden también ser salvos, Padre. Nuestros familiares, nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a evangelizar. Te pedimos, Señor, que sigas levantando personas valientes como este pastor para que nos ayude, Señor, en nuestra vida espiritual y que seamos nosotros también esos valientes para que podamos ayudar a los demás. Te pedimos, Señor, por todas las personas que estamos recibiendo este curso, por las que se han retirado, pero que sabemos que también pueden volver y pueden aprender. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, Padre, y que en nuestros corazones y en nuestra vida se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que nos libres de todo mal para podernos rendir a ti completamente. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.